Mi nombre es Oscar Alonso Díaz Dávila. Estudio en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, en la carrera de mecatrónica. Estudios para la asignatura de Comunicación y Habilidades Digitales. Estoy en primer cuatrimestre del grupo A. Vamos a hablar de la comunicación efectiva. Para esto tenemos que ver cuáles son sus elementos de la comunicación, ¿sí? Que vienen siendo estos 7: emisor, mensaje, canal, receptor, retroalimentación, contexto y ruido. Para ejemplificarlos un poco mejor, tomaremos un ejemplo donde yo como emisor le hablo a alguien más, que sería un receptor por teléfono, para notificarle de una entrevista de trabajo en base a que solicitó trabajo en una empresa, ¿sí? Empecemos. El emisor. En la comunicación, el emisor se entiende como el punto de origen del mensaje. Entiende ese punto como persona, entidad, etc. Sí, en el caso del ejemplo que les digo, yo sería el emisor al estar hablando por teléfono con el que vamos a llamar receptor para notificarle de la fecha, hora y lugar de la entrevista de trabajo, ¿sí? Mensaje. Es la información que se intenta transmitir hacia el receptor. Para su correcta transmisión de este es importante tener en cuenta el canal, el contexto y el ruido. Estos tres los vamos a especificar un poco más en su momento. Ahorita seguimos con lo que es el canal ya directamente. Como mencioné, es muy importante para que se transmita correctamente el mensaje. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. En este caso, en el ejemplo que les estoy dando, al hacer una llamada telefónica, el canal es el teléfono mismo, ¿sí? Entonces, continuamos. Ahora, el receptor es la persona hacia quien va dirigido el mensaje. Y no solo es que lo reciba, sino que debe de interpretarlo para poder dar una retroalimentación. En este ejemplo, el receptor viene siendo, pues sí, la persona a la que le estamos llamando receptor, que es quien hizo una solicitud, bueno, envió su solicitud de trabajo y nos estamos comunicando para decirle que puede pasar a la entrevista. Ahora, ¿qué es la retroalimentación? Es que una vez que el receptor ya recibió el mensaje y ya lo leyó, ya lo entendió, él debe de darle una respuesta al emisor indicando que recibió el mensaje y que lo comprendió. Un ejemplo, en este ejemplo, si yo como emisor le marco por teléfono, él me contesta, yo le digo, oye, fulanito de tal, te espero tal día, a tal hora, en tal lugar, para tu entrevista de trabajo, y ya él me contesta, ok, está muy bien, ahí nos vemos. O puede que también me conteste, muchas gracias, pero ya conseguí trabajo, o cualquier respuesta en base a eso, pues eso ya sería una respuesta donde se está indicando que recibió el mensaje y que lo entendió, ¿sí? Esa es la retroalimentación. Ahora, el contexto. El contexto es el entorno en el cual el emisor transmite el mensaje al receptor. Pero aquí hay un problema, que si el receptor no está en el mismo contexto, se puede ver comprometida la correcta interpretación del mensaje. Volvamos a este ejemplo. Si yo como emisor, al momento de hablarle para la entrevista de trabajo, en lugar de decirle, oye, te veo tal día, a tal hora, en tal lugar, para la entrevista de trabajo, yo nomás le digo, oye, te veo tal día, a tal hora, está muy bien, y ya él me contesta, sí, está muy bien. Yo, desde mi contexto, es para la entrevista de trabajo, pero yo al no darle más información, él puede estar en otro contexto, o sea, puede que él ni siquiera se haya dado cuenta de quién le habló y piensa que es su primo que quiere quedarse a ver con él tal día. Entonces, desde mi contexto es para una entrevista de trabajo, pero desde el contexto del receptor es para salir con su primo, ¿sí? Es por eso que hay que especificar bien el contexto. Ahora, hablemos del ruido. El ruido es cualquier interferencia que puede afectar la claridad del mensaje. En este caso, en una llamada, pues los celulares funcionan en base a una red telefónica. Si tiene poco acceso a esa red, puede que el mensaje viaje de forma distorsionada o puede que, valga la redundancia, el receptor esté en un lugar con mucho ruido y pues no escuche bien el mensaje al momento de estar hablando por teléfono, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, hablemos de los procesos de comunicación, ¿sí? Que son estos de aquí. Empezamos con la codificación, que es cuando yo como emisor convierto mis ideas en el mensaje para que alguien lo entienda. O
sea, volviendo al ejemplo que tenemos, yo recibí su solicitud de empleo. La leí, me pareció un buen candidato, digo, tengo que hacerle su entrevista, esa es mi idea. Tengo la idea de hacer la entrevista tal día, a tal hora, en tal lugar. Entonces ya yo acomodo mis ideas para yo marcarle por teléfono y decirle, hola, oye, te veo tal día, a tal hora, en tal lugar para hacer la entrevista de trabajo. Ahí ya codifiqué convertí mis ideas en un mensaje comprensible. Transmisión es enviar el mensaje a través del canal seleccionado. En este caso el canal es el teléfono y el envío del mensaje es marcarle por teléfono y decirle lo que ya le dije. Recepción es el proceso mediante el cual el receptor recibe el mensaje. En este caso es el mismo, o sea, él contesta la llamada y me escucha cuando yo le digo la fecha, hora y lugar donde va a ser la entrevista. Decodificación, proceso mediante el cual el receptor intercepta y entiende el mensaje. Aquí él al escuchar que yo le digo, oye, te veo tal día, a tal hora, en tal lugar, él lo interpreta. Le digo, te veo para la entrevista de trabajo, él entiende el contexto de que va a ser pues para el trabajo que está solicitando. Y entonces él ya se da cuenta y ya entiende el mensaje. Retroalimentación, como les decía, es la respuesta del receptor al emisor. En este caso, pues sería una respuesta como, ok, está muy bien, ahí nos vemos, o como muchas gracias, pero ya conseguí trabajo, ese tipo de respuestas. Ahora, tanto el entendimiento como la efectividad van de la mano, ya que el entendimiento es el nivel en el que el mensaje es comprendido por el receptor y la efectividad es el grado en el que la comunicación logra su propósito. En este ejemplo, si él me contesta con las respuestas que ya les di de sí, nos vemos ahí ese día o ya conseguí trabajo, es que se tuvo un buen entendimiento y por ende hubo una buena efectividad al momento de comunicarle que yo lo estoy esperando para esa fecha para su entrevista de trabajo. Pero si, por ejemplo, volviendo al ejemplo del contexto, donde yo por falta de información, él entiende de otra forma el mensaje, pues el entendimiento va a ser un nivel muy bajo, ya que me va a entender otra cosa. Y por ende su efectividad también va a ser menor, ya que si él entiende que soy su primo y no la persona que lo quiere contratar, no sé, la comunicación no habrá logrado su propósito. Okay. Ahora, las funciones de la comunicación. En este caso tenemos 6 funciones. Primero es la informativa, que es en la que encajaría el ejemplo que les he estado dando hasta el momento, que se refiere a compartir información con la intención de que la gente esté informada. En este caso yo le estoy informando de que me gustó su solicitud, me gustó su currículum y quiero que venga a una entrevista. ¿Sí? Ahora, función expresiva. En este caso es cuando el emisor quiere expresar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, etc. Un ejemplo, alguien que gana un premio, que gana una competencia, alguien que se gradúa. En todos esos momentos, pues esas personas normalmente dicen unas palabras después de recibir dicho reconocimiento. Entonces, esas palabras que él da es una función expresiva, ya que está expresando sus sentimientos, sus emociones de ese momento. ¿Sí? Ok. Ahora, la función de influencia. Aquí se trata de persuadir al receptor para que tome una elección, para que piense igual que nosotros. Un ejemplo es la publicidad en general. La publicidad te trata de vender un producto, trata de que elijas ese producto sobre los demás productos similares. ¿Sí? Función de aprendizaje. La función de aprendizaje es cuando se trata de transmitir conocimientos. El ejemplo más claro, la escuela. En la escuela, ya sea primaria, secundaria, lo que quieras, los alumnos están frente a un profesor, el cual se está comunicando con ellos y mediante esa comunicación está tratando de transmitir sus conocimientos. ¿Sí? Ahora, función de entretenimiento es cuando el emisor crea contenido para que el receptor la disfrute. Esto puede ser cantantes, puede ser poetas, todo este tipo de gente que el mensaje o pues sí, la comunicación que da son obras que sirven para entretener a quien las termina leyendo o escuchando, el receptor. Y por último, la función de socialización, que es cuando nos comunicamos para crear relaciones interpersonales. Un ejemplo de esto es cuando llegamos a un nuevo entorno, nueva escuela, nuevo trabajo, lo que sea. Ahí queremos empezar a relacionarnos con la gente que ya está en ese entorno, con nuestros nuevos compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos con ellos y empezamos a platicar, empezamos a comunicarnos para crear estas
relaciones interpersonales, ¿sí? Ok. Ahora, hay tipos de comunicación, que es tanto la verbal como la no verbal. La verbal es cuando se usan palabras, ya sea de forma oral o escrita. O sea, si yo me pongo a platicar contigo, ya sea por teléfono o en persona, es una comunicación verbal de forma oral. Pero si yo me pongo, no sé, te mando una carta o te mando un mensaje de texto, o sea, ese tipo de cosas son comunicaciones verbales, pero escritas. Ahora, están las no verbales. En este caso pueden ser las señas. Por ejemplo, actualmente en la cultura es muy común que si yo hago esta seña, estoy pidiendo la hora, aun cuando actualmente ya no se usan prácticamente los relojes de mano. Se entiende que esa seña significa qué hora es, ¿sí? Ahora, también tenemos lo que es tanto la comunicación intrapersonal como la interpersonal. La intrapersonal es el diálogo interno, hablar con nosotros mismos, reflexionar de lo que hacemos. O sea, puede que de repente cuando, no sé, no entregas una tarea en la escuela o no haces tu trabajo y pues te reprenden por eso, empiezas a reflexionar. Esa es la comunicación intrapersonal. Ahora, la interpersonal es cuando tú te comunicas con alguien más. Si yo voy con un compañero y empiezo a platicar para socializar, como lo comentaba hace un momento, esa es una comunicación interpersonal. Ahora, tenemos las técnicas de comunicación. Escucha activa, empatía, persuasión, asertividad, escritura efectiva. Siento que aquí ya me estoy repitiendo mucho, porque pues, por ejemplo, en la persuasión es el proceso de influir, o sea, es prácticamente lo que hablábamos ahorita en los procesos. Entonces, pues siento que con lo que está escrito ahí en la pantalla es más que suficiente para que entiendan las técnicas de comunicación. Bueno, ya para terminar, en conclusión, para poder tener una comunicación efectiva, es necesario conocer todo esto, todos los elementos, los procesos, las funciones, tipos y técnicas de comunicación, para lograr que nuestro mensaje llegue correctamente y sea interpretado de forma correcta por el receptor. Y en caso de que nosotros seamos el receptor, ver si es que nos falta algo, como en el caso del contexto. O sea, volviendo al ejemplo de hace un momento, si yo como receptor escucho que me dicen, oye, nos vemos tal día, tal hora en tal lugar, yo puedo asumir, ok, está bien, sin saber qué, pero lo correcto sería decir, oye, ¿quién eres y para qué nos vamos a ver? Para así completar el contexto y saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues yo con esto me despido. Muchas gracias por su atención.